Hola amigas y amigos, hoy aquí en Radio Las Palmas, un nuevo episodio del Rincón del Psicólogo, un programa sobre salud mental y bienestar emocional en la radio, Psicología para Todos. Espero que sea de tu interés. Empezamos. Bueno, sintonía que abre nuestro espacio y hablamos de las redes sociales, autoestima y redes sociales. De verdad que son dos cosas que van unidas. Ya la pasada semana hablábamos en el episodio número 26, llevamos por el 27 y madre mía cómo ha crecido esto, ¿verdad? Qué grande se ha hecho la criatura. Sí. Cómo ha crecido. El auge, como bien decía, de las redes sociales en la vida cotidiana ha puesto de manifiesto nuevas formas de comunicación, acceso a la información e incluso ha sentado las bases del desarrollo de estrategias de trabajo en muchos campos como la educación o la medicina. Sin embargo, también se han derivado una serie de problemas de uso o bien abuso, sobre todo en aquellos segmentos de la población que están más expuestos, principalmente adolescentes, jóvenes y adultos con realidades insatisfactorias para ellos mismos. O sea, los adultos y los jóvenes, ¿no? Hacemos hincapié en los adultos y los jóvenes para todo por igual, ¿no? Las realidades insatisfactorias, me refiero. Sí, bueno, las redes sociales tienen impactos en todas las personas y sobre todo en todas las personas que hacen un uso abusivo de ellas. Lo que pasa es que sí es verdad que no es lo mismo cómo la entienden o como una gente joven que ha crecido con ellas, que para ellos lo que pasa en las redes sociales es verdad. Es la verdad. Y también, de luego, las personas ya de nuestras edades, a partir de 30, 40 años, en que no han crecido con esa realidad de las redes sociales, pero que también hacen un abuso. Quizás sean para estas las que tengan una cuestión insatisfactoria con su vida en general. Los jóvenes tienen más insatisfacción con su imagen personal. Madre mía, pues nada. Hay muchísimas cosas que queremos. Mira, estamos mirando a través de los estudios nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, la bahía, la avenida marítima, y la que está cayendo, querido Blas, en estos momentos. ¿Lo estás viendo tú? Te tienes que acercar un poquito más adelante, porque tenemos ahí el roll-up. Pero lo veo, sí. Bueno, que llueva. Que llueva. Que llueva la Virgen de la Cueva. La Virgen de la Cueva. Agüita, que la rama está sequita. Y además en estos años de sequía, de verdad, bien para el campo. Sí. Bueno, querido Blas, gracias por esa aclaración. Y en el episodio de la pasada semana hablamos de qué es la autoestima, del conjunto de conceptos que la definen y de la importancia que tiene nuestra salud mental. Hoy concretamente hablamos de la autoestima y las redes sociales. La pregunta, querido Blas, es obvia, casi obvia, es inevitable. ¿Qué relación hay entre ambas, entre la autoestima y las redes sociales? Bueno, las redes sociales, Asunción, se han transformado en una forma actual de interacción entre las personas. Es decir, es una de las maneras, si no la más habitual, de que interactuamos unos con los otros. De hecho, hay gente que solo se conoce a través de redes sociales y que toda su comunicación la hacen a través de esas redes sociales. Estas plataformas, por eso están suponiendo un impacto tremendo a nivel emocional y mental, sobre todo en la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y en la percepción que tenemos de los demás. Las redes sociales, Asunción, en principio pueden ser cosas divertidas, emocionales, incluso útiles. Yo, que me dedico a publicar cosas relacionadas con la psicología, con la psicoterapia, con la divulgación de la neurociencia, y eso es todo lo que hago en redes sociales, pues considero que es útil porque es un medio que llega a mucha gente, que es fácil transmitir
pensamientos, transmitir ideas, incluso transmitir creencias y arte a través de las redes sociales. Pero, sin embargo, para algunas personas, como pueden ser los adolescentes, que ven esos cuerpos perfectos, o las personas que vemos esas vacaciones increíbles, o esas vidas maravillosas. Esa felicidad constante en las redes, qué feliz soy, qué happy. Mira todos los amigos que tengo, y salgo con este, y me saco una foto con este, ¿no? Hay gente que simplemente su valía personal la relaciona en relación o en concordancia con las personas más o menos conocidas con las que se hace fotos. Y entonces pues la sube ahí y dice, bueno, yo soy un tío estupendo, un tío maravilloso, ¿no? Todo el mundo me quiere. Sí, todo el mundo está. Pero sin embargo, en el fondo eso se genera una baja autoestima. Es decir, la persona necesita la validación de otras personas, aunque sean que le den muchos likes y muchas cosas a esto para sentirse bien, y parece como que si no le dan muchos likes o muchos me gusta a todo esto, pues parece que como que falla algo, como que no lo quieren, como que no se siente tan valorado. Recordemos que la autoestima es la valoración de una persona que una persona tiene de sí misma, que incluye su propia aceptación y el respeto por sí misma y el aprecio por sí misma. Uh-huh. Entonces todo esto se pone en juego cuando entras en redes sociales, y el feedback es la retroalimentación que tienes de las otras personas, no te resulta satisfactoria. Por mucho que te esfuerces a colocar cosas, a subir publicaciones, a subir cosas, estoy aquí, hago esto y esto, soy una persona interesante. Y si todo eso no se valida, pues, o sea que a la respuesta a tu pregunta, la relación entre las redes sociales y la autoestima es directa, es absolutamente directa, y hoy más que nunca la gente sube cosas a las redes con la necesidad de mostrar una vida satisfactoria, que tienen una vida plena. A mí hay gente que me dice, oye, qué maravillosa es su vida, don Blas, con todas las cosas que publica. Y digo, yo no sé por qué me dice eso si tú no sabes nada de mi vida. Exactamente. Es decir, sabes que yo escribo, publico cosas, que vengo a la radio, que con Asunción tenemos un espacio pequeñito pero interesante, que publico en revistas y que pongo frases, en que comparto cosas en YouTube y demás, pero todo es cuestión de, digamos, de mi parte profesional o vocacional. No tiene nada que ver con tu vida privada, no sabe. Claro. Tener una vida plena es estar bien consigo mismo, es entender que la opinión que más importa es la tuya propia. En redes sociales estamos demasiado expuestos a las opiniones de los demás. Sí. Y el problema es cuando le damos un valor mayor a la opinión ajena que a la nuestra misma. Uh-huh. Y eso es por lo que a veces la autoestima se nos cae en picado. Acabas de hablar de la opinión, que parece que la opinión nuestra es la que vale, pero eso ocurre mucho fuera de las redes sociales también. Sí. Genera mucho debate, muchos conflictos, y a la hora de la verdad, pues, cuántas cosas tenemos que ir puliendo. Pero ¿verdad? fíjate que esto que además te puede pasar en el ámbito doméstico, ¿sí? Y te puede pasar ahora con las navidades con los cuñados, bueno. y todo esto y demás, te puede pasar en las redes sociales. Es como un amplificador. Claro. Es como un amplificador que ya lo sacas de tu esfera personal. Tú puedes tener un conflicto con unos amigos, con una familia, con la pareja, en fin, un ámbito más controlado, y te puedes sentir insatisfecho por lo que opinan algunas personas cercanas en un momento dado de ti. Pero lo que te estamos hablando es que te expones a la opinión de gente que en realidad no te conoce para nada. No te conoce de nada, exactamente. Bueno, por mucho que uno se empeñe en conocer las cosas. Pero después le damos valía a esa opinión de una persona que no conocemos. Sí. Después sufrimos con esas opiniones de alguien que no conocemos.
Alguien que dices tú, ¿y quién es? ¿Y será un hombre o será una mujer? Sí, por eso... ¿Se cuenta a través de un perfil falso? Es que... Sí, de los perfiles falsos o las identidades, las que hablaremos un poquito si nos da tiempo hoy, pues esto es tremendo, ¿no? Es muy, digamos, muy habitual que nos enfrentemos a personas que de repente, sin conocerte de nada, tratan de tener contigo una interacción que suele tener una intencionalidad. En unos casos es una intencionalidad buena, de personas que se encuentran solas y tratan de encontrar a alguien con quien hablar y demás, o que tengan otras intenciones más perversas. Uf, cuántas cosas han sucedido y siguen sucediendo a través de las redes sociales, y ese llamamiento que se hace siempre a través de las redes por parte de las instituciones, por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues ser prudentes, ¿no? Sí, bueno, con quién nos relacionamos a través de las redes. Por las redes se dan todo tipo de estafas, incluso de estafas emocionales. Fíjate, últimamente estamos hablando de estafas emocionales a través de programas, sí. Personas que han perdido toda su economía, se han visto en la más absoluta de las ruinas. Ocurría con el caso del marido de la actriz Fedra Lorente, lo hacía público precisamente la pasada semana. Lo comento porque lo acabas de comentar y me acaba de venir a la mente, ¿no? Lo de las estafas emocionales y lo de las estafas económicas. Bueno, una lleva a la otra. Sí, no, son diferentes, es decir, se trata sencillamente que se utilizan redes o espacios virtuales donde es fácil contactar con personas, y si tienes la habilidad de encontrar la vulnerabilidad de alguien, es más fácil hacerle daño. Por eso yo publiqué hace unos días una cosa que decía algo así como que si no revelas mucho de ti, si no descubres mucho de ti, si no cuentas mucho de tu vida personal, es más difícil de que te puedan herir. Sí. Y alguien me dijo, no, pero ¿cómo es posible? Entonces eso no se puede hablar de la vida de uno. Digo, es que la vida de uno es la vida de uno. ¿Es privada? Quiero decir, y entonces, claro, si tú puedes hacer lo que quieras, pero te expones a que personas, si estás en un mal momento, a personas que tienen la capacidad, narcisistas y otro tipo de personas, que tienen ese punto de capacidad de detectar la vulnerabilidad de alguien, es posible que te pasen cosas que dañen, te dañen psicológicamente, pero también te dañen económicamente. Y, en fin, el fraude está a la orden del día. Pero el fraude no es solamente gente que te hace daño emocionalmente y te hace daño económicamente. El fraude está en montones de gente que utiliza las redes para ser lo que no son. Para figurar lo que no son. Claro. Casos de médicos, de gente que se pasa por psicólogos, de gente que se pasa por empresario, por lo que sea. Gente que realmente tiene un constructo mental y trata de generar en la audiencia una imagen de sí mismo que no es real. Y esto ya hablamos hace unos cuantos programas del autoengaño, hace ya bastantes programas. Y que creo que en la radiodifusión de la Radio Las Palmas pueden encontrar ese que hablábamos del autosabotaje y demás. Y el autoengaño es una cosa que hay mucha gente que se la cree, hay gente que sube cosas y se acaba creyendo su propia mentira. Eso es un problema. Sí. Eso es un problema. Podríamos hacer incluso, lo que pasa es que ya vamos pillados de tiempo, pero hacer un pequeño resumen, a ver si puede ser antes del día 24 ya es la semana, 18, 24, si no da tiempo ya el año que viene recuperaremos algunas cositas también, algunos de esos temas interesantes que hemos abordado. Es necesario recordar, lo del autosabotaje es importante además, y lo de la ansiedad y lo de la soledad, o sea, todos son importantes. Estos 27 espacios que hemos realizado son interesantísimos. Parece claro
que el impacto de las redes en la autoestima es complejo y profundo, pero ¿cómo influyen realmente las redes sociales en la autoestima de una persona, Blas? Bueno, más o menos lo hemos esbozado hace unos segundos, ¿no? El impacto tiene que ver con la comparación. La comparación es algo que a los humanos nos viene muy mal, nos sienta muy mal, y es algo que practicamos constantemente, el compararnos con otras personas. En general, en las redes sociales, además, como cada uno publica lo que quiere y cada uno se da la importancia que quiere y cada uno introduce o publica ahí lo que le viene en gana, y como las redes sociales están llenas de mentiras, sí, pues claro, provoca que se generen imágenes que hay personas que pueden idealizar. Cuando evidentemente si tú idealizas una imagen, toda la comparación que hagas contigo mismo, vas a salir perdiendo. Porque se trata precisamente de una imagen idealizada, de una imagen que perfecta y que afectan a la percepción que tenemos de nosotros mismos. Le dedicamos mucho tiempo a estos contenidos, y cuando abusamos de ellos, el impacto de las redes sociales afecta directamente a nuestros estados emocionales. Depende de muchas veces de lo que, si somos personas que de repente estamos constantemente mirando lo que publica fulanito, lo hace menganito, y vemos que nosotros como que parece que ellos son mejores, que todo lo que hacen es mejor que lo que hacemos nosotros, evidentemente acaba acarreando trastornos psicológicos importantes, como puede ser la distimia, la depresión o algunos trastornos de ansiedad realmente peligrosos. Ya en nuestros programas tú me comentabas de hacer un resumen, pues tendríamos que hacer un resumen enorme, porque no sabía por cuál programa o cuál espacio escoger, porque yo creo que hemos tratado de abordar temas que realmente afectan directamente a las personas. Sí, exactamente. Y eso es importante. Si puedo, al final, Asunción, de contestar una pregunta que nos hicieron la semana pasada sobre la metafísica. Vale, perfecto. Porque estamos hablando de cosas que tienen que ver, lo que nos tratamos nosotros aquí en tu programa, en este espacio Reconcilio de Psicólogo, es hablar, o yo es algo que me propongo mucho, hablar de cosas que afectan a una generalidad, a muchas personas. Y esto de las redes sociales, yo diría a quien no le afecta. Son contados con los dedos de la mano las personas que a lo mejor no usan redes sociales. No quiero decir esto que a todo el mundo le afecte por igual, porque el problema con las redes sociales es que nos evaluamos a nosotros mismos en función de las vidas de otras personas. Esto me recuerda mucho a una película que se llamaba La vida de los otros. La vida de los otros. Sí, que era un tío que espiaba a una gente, y al final aquel que espiaba a la gente le gustaba el mundo de los que estaban espiando. Y se cambió de bando. Sí, fue entretenido entonces. Claro, pero que quiero decir que un poco muchas veces hacemos eso con las redes sociales, espiamos la vida de otras personas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que se hacen en las redes sociales es una construcción, o si ya hablamos en términos radiofónicos o en términos de vídeos, es una edición. O sea, editamos los contenidos, editamos lo que somos. Lo editamos. De repente, Lo editamos. No, evitar. Es decir, editamos. Le vamos dando ahí un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de esto, un poquito del otro, y tal. El impacto de las redes sociales, sobre todo, tiene dos distorsiones cognitivas que sí quiero nombrar. Las distorsiones cognitivas son pensamientos, situaciones o experiencias que nos sacan de la realidad. Una es el pensamiento dicotómico, es decir,
Muchas veces en las redes sociales miramos las cosas como un todo o nada, como blanco o negro. Es decir, entre el blanco y el negro, ¿qué hay? Un matiz de grises tremendo. Sin embargo, el pensamiento dicotómico al que nos lleva las redes sociales es un tomo o nada. Es decir, si no tengo una vida perfecta como las que veo en Instagram, mi vida es una mierda. O ya no estoy contento, aunque tal, o me siento mal porque veo como aquella persona que yo sigo, incluso aquella que yo conozco personalmente, va allí, viaja, hace esto, lo otro, y yo... entonces, claro... eso ha hecho mucho daño, Mucho, sí. Y sigue haciendo mucho daño, Sí, porque si no vemos o si de repente publicamos algo en Facebook y resulta que no tenemos tanto Instagram como una tontería que coloca otro, nos sentimos como que nuestra vida es un fracaso. Y hay que tener en cuenta que muchas veces los likes los da siempre la misma gente. Sí, es verdad. O sea, tú miras la historia de los likes, qué aburrido, 200 likes y tal, de una publicación, y miras otros 200 likes, y prácticamente el 80% de esos siguientes son las mismas personas. Uh-huh. A mí por eso cuando yo publico algo, lo trato que sea diverso, que llegue a gente, y que sobre todo lo que me interesa es que cuando alguien me dice, oye, qué bien, y tal, o me gustó esto que comentaba, o me ha ayudado un poco y tal, me encanta sobre todo si no conozco a esa persona de nada. Ya, sobre todo eso. Porque si la conozco, vale, gracias, amigo. Pero, claro, parece que te lo dice, ¿no? Sí, por compromiso. Sí, pero si alguien te dice que no sé dónde, que es de no sé dónde, Paraguay, no sé qué, y tú evidentemente no te... Pues entonces ves que lo que tú haces tiene una repercusión más allá de siempre los mismos. Es como el que aquí pasa mucho en La Palma, el que presenta un libro y siempre los mismos. Es decir, y dice, bueno, vale, bien, está bien, pues agradezco a mis amigos su apoyo. Pero tú necesitas que llegue más allá. Me gustaría que esto fuera un poquito más así. Y la otra distorsión cognitiva es la generalización exceptiva. Esto es sacar una conclusión más amplia de un evento circunstancial. Es decir, esto que comentábamos, lo voy a poner como ejemplo, esto que comentábamos de los likes. Es decir, que tener pocos likes por una publicación que tú haces en una cosa suponga para ti un problema y una infravaloración de ti mismo. Y estas distorsiones cognitivas, solución, crean creencias muy negativas. Y evidentemente con el tema de hoy afectan drásticamente a la autoestima. O sea, hace que cuando nos ponemos estándares inalcanzables y autoengaños, acabamos pagando las consecuencias a nivel emocional. Y cuando pasa mucho, también muchos jóvenes, y yo he tratado muchos jóvenes y trato algunos ahora en la actualidad, que vienen porque realmente su problema en redes sociales tiene que ver con la visión de sí mismos. Uf. Y que tienen una visión de sí mismos muy negativa, es una necesidad de aprobación tremenda, una situación casi depresiva por el hecho de su obsesión por su apariencia física o por su falta de conexión con los demás. A los jóvenes especialmente las comparaciones les influyen a estos niveles de compararse físicamente con el otro, con los estándares de belleza, que en los adultos tiene que ver más con la insatisfacción sobre mi vida, aquello con mi vida, qué tal, en fin. Son cosas diferentes, pero en los dos casos la autoestima cae en picado. Realmente sobrecogedor lo que estás diciendo, y ponernos en la piel de esas personas que lo sufren, pues para entender quizás, ¿no?, la situación por la cual están pasando, y sobre todo lo que tiene que ver la autoestima y las redes sociales. Todos sabemos que son muy utilizadas por personas para mantener, ojo con esto, distintas identidades, lo cual a veces resulta preocupante y problemático porque favorecen el fraude. Vamos a centrarnos y a escuchar atentamente cómo debemos entender esto de redes sociales e identidades. Recuerdo que hay un número de WhatsApp, el 696-489-163.
112, cualquier consulta que deseen realizar ahora o en los próximos días. ¿Cómo debemos entender, repito, Blas, esto de redes e identidad? Las redes sociales son fenómenos, es un fenómeno que permite la manifestación de una persona, de uno mismo, de una manera multifacética. A través de publicación de contenidos o participación en grupos, en comunidades virtuales. Las personas pueden revelar diferentes aspectos de su personalidad, de sus intereses, de sus valores. En estos casos puede ser algo bueno si existe una conexión creativa, una enriquecedora, si la retroalimentación entre la identidad que tú le das a una publicación o a un perfil en unas redes sociales es positiva y flexible, pero esta flexibilidad presenta desafíos importantes. Porque hemos hablado, Asunción, todo el rato del factor clave problemático en relación con la autoestima de las redes sociales son las comparaciones sociales, es la comparación a través de las normas sociales, de la estética, y que pueden provocar identidades fragmentadas. O sea, cuando el individuo ve la necesidad de dividir versiones de sí mismo, cuando necesita hacer versiones de sí mismo para tratar de satisfacer esa necesidad ansiosa de aceptación. Todo esto genera un gran nivel de estrés y por lo tanto afectan a la autoestima. Más allá de lo que ya comentamos al principio del espacio, de los fraudes, de los fraudes económicos, de la utilización mezquina, perversa o delictiva de las identidades en redes sociales. Luego existe el fraude de aparentar lo que no se es. Muchas veces no tiene un objetivo de engañar directamente a una persona determinada, de robarle, de estafarle, sino que engaña a todo el mundo. Pero ya lo decía alguien que podemos engañar a mucha gente durante un día o 2 días, a bastante gente durante tiempo, pero no podemos engañar a todo el mundo durante toda la vida, y menos a uno mismo, porque normalmente la persona que utiliza estas redes para aparentar lo que no es, generalmente es una persona con una autoestima realmente baja, con un autoconcepto de sí mismo realmente lamentable. Pero sí es verdad que mucha gente pues utiliza muchas identidades para tratar de satisfacer una necesidad personal de estar bien, o de querer estar bien, o de querer creerse sobre sí mismo algo que en realidad no lo es. Pues bueno, ha quedado perfectamente claro. Además, quería hacer hincapié también en este fraude que favorecen, como bien acabas de apuntar, las redes sociales. Favorecen y seguirán favoreciendo. Sí, porque sí. Esto es una cosa, querido Blas, que por mucho que se advierta, ¿verdad? Sí, pasando. De hecho, ya lo comentábamos, hay jóvenes para los que lo que dicen las redes sociales es su realidad y lo viven con esa realidad. Sí. Y hay que tener cuidado. Lo leí en Instagram. Sí, y hay que tener cuidado porque desde a lo mejor nuestra perspectiva de personas más adultas, de personas que no hemos crecido en la era digital, pues podemos pensar que ese muchacho está diciendo una tontería, que no sabe lo que dice. No. Hay que tener cuidado con esto porque estas personas perciben aquello como cierto y como real. De hecho, es cierto y es real, porque así lo están experimentando. Exactamente. Es decir, si un muchacho tiene algún problema porque en Instagram ha visto una cosa y él se siente mal porque le gustaría ser como aquella persona o tener lo que aquella persona y no lo tiene, realmente es un conflicto que tenemos que tener muy en cuenta. Los padres
tienen que tener en cuenta que las redes sociales están interactuando mucho con sus hijos. A través de las redes sociales, los hijos conocen desde la economía hasta la pornografía. Sí. Uf. Es decir, manejan todo eso. Todo. Lo manejan todo, es decir... Y yo creo que empezando por lo último. Sí. Tristemente. Y sobre todo la pornografía está haciendo estragos a nivel de niños a partir de los 10 años. ¿10? Sí. A partir de los niños de 10 años. Vamos a ver, Asunción, ya. tú lo habrás visto. Sí, de niños pequeñitos con su... tal. Con su móvil, y le damos el móvil con el dibujo animado para que el niño no nos dé la lata. Y estamos comiendo unos amigos y tenemos que llevar al niño, le damos el móvil al niño para que el niño no nos dé... No nos moleste. En vez de tratar de incorporarlo de manera que sea a la participación, la interacción humana, lo aislamos. Desde pequeñito el niño está viviendo eso como una realidad. Sí. Y está viviendo como que esa es la verdad, como que eso es la realidad. Hasta que descubre la realidad. Sí, pero el problema es que los jóvenes, muchos jóvenes, no descubren una realidad diferente, porque la realidad, toda esa realidad es la que ven por internet. Cuando aprende, el problema, por ejemplo, de la gente que a través de las redes sociales o de internet consume pornografía, es que piensan que eso es el sexo, que en eso consisten las relaciones sexuales. Sí. Primero en machacar a la mujer, porque la pornografía es algo destinado a los varones, directamente en el 99%, y muchas veces se basa en la subyugación de la mujer. Y eso es lo que están aprendiendo. Nuestros hijos, nuestros jóvenes ahora se van a las calles, levantan la mano haciendo el saludo fascista y cantando el cara al sol de la falange, porque eso lo han aprendido a través de los grupos de internet que se mueven promoviendo estas historias. Y igual que eso, otras muchas cosas. Esos mensajes, esos discursos que estamos... Los discursos escuchando, tienen un calado muy profundo. Muy profundo. Y de alguna manera las estrategias de marketing que se utilizan para la pornografía se están utilizando ahora para la divulgación de bulos, exacto, para la divulgación de ideas extremistas, ¿no? Yo le preguntaba a una chica una vez en un instituto no hace mucho, que me decía que ella era así como radical, que con Franco se vivía mejor y tal, y yo me quedé asombrado, porque digo, pero tú cuando tienes, bueno, 15 años. Digo, entonces tú estás de acuerdo con que si tú necesitas ir al extranjero, tengas que pedir, si te casas, tengas que pedirle permiso a tu marido. ¿Tú estás de acuerdo que si tú vas a ganar un dinero, que sea tu marido quien te controle el dinero, ¿no? Exactamente. O sea, no, eso no. Digo, bueno, es que me estás diciendo que quieres volver a una época donde eso era así, donde eso funcionaba así. ¿Y cómo reaccionó? Pues se quedó como cuando se le cruza el cable a alguien y no sabe. Necesitamos más preguntándose qué es lo que me han contado. Ahí está la historia. Pues ahí está la historia. Lo hablábamos la semana pasada también en la tertulia entre iguales. Ahí está la historia para recuperarla y no volver a... Sí, pero bueno, evidentemente estamos en una sociedad igual que las redes sociales son, cuando afectan mucho a la autoestima, se basan en ese pensamiento dicotómico que polariza, es decir, blanco o negro. Si no somos capaces de ver la diversidad de nuestra humana, la diversidad de nuestras sociedades, si pensamos que las cosas son de una manera o son de otra exclusivamente, estamos abocados a repetir todos los errores que hemos cometido en el pasado, y algunos errores que cometimos en el pasado o que se cometieron en el pasado llevaron a grandes catástrofes para la humanidad. Exactamente. A pesar de los desafíos que presentan las redes sociales, ¿es posible desarrollar una relación más saludable con estas plataformas también? ¿Cómo podemos fomentar un vínculo sano con ellas, con las redes sociales?
Estoy mirando aquí una nota, porque ya la semana pasada hablamos de que la autoestima, de que mejorar la autoestima implica mucho un trabajo intenso con nuestro diálogo interno. También mejorar nuestra autoestima consiste en cuidar nuestro cuerpo y sobre todo en establecer metas realistas que sean alcanzables, que sea aquello que podamos hacer. Si nos planteamos metas en la vida, Asunción, que podemos alcanzar con facilidad, eso nos va a reforzar para seguir adelante. Pero sí que con respecto a las redes sociales, no nos cansaremos de decirlo, es que existen algunos pequeñas recomendaciones que, si te parece, yo voy a recordar aquí, que son importantes para establecer un vínculo sano con las redes sociales. Ya comentábamos que las redes sociales pueden ser un instrumento muy interesante para divulgar nuestro pensamiento creativo, para divulgar cosas que nos apetece, incluso para divulgar cuestiones divertidas que pueden tener lugar con nuestras relaciones, incluso con nuestras vacaciones. Bueno, antes lo que hacíamos es cuando venía alguien a casa le enseñábamos el libro de fotografías de las vacaciones. Ahora se la enseñamos, pero la diferencia entre una cosa y la otra es que antes se la enseñábamos a alguien que realmente nos importaba. Sí, exacto. Es decir, sea el primo, sea el tío, sea el amigo, alguien que nos importaba y con lo que queríamos compartir ese instante, ¿no? Podemos compartir las cosas con las personas que queremos. El problema de las redes sociales es que lo compartimos con quien te ama y con quien te odia. Exactamente. Y son más los que te odian que los que te aman, creo yo. Sí, ¿no? sí. Yo creo que, hombre, a ver, a ti te quiere mucha gente, te quiere quienes te tienen que querer, igual que a mí, ¿no? Sí. Pero una cosa es nos que odian mucho. Que te ¿Odiar o envidiar? ¿Cómo se le puede definir? Sí, bueno, porque el odio... Bueno, la envidia es una forma de odio, y incluso es una antesala del odio. Quiero decir, yo escribí una vez un artículo que se llamaba la sana envidia gallina. Y hablaba de que en realidad eso de la envidia no hay sana. La envidia, eso de yo tengo una envidia sana de ti, no. Si yo te aprecio a ti y te considero mi amiga, a mí me va a resultar muy agradable que a ti las cosas te vayan bien, que a ti las cosas te salgan bien, que a ti tal. No tengo ningún tipo de envidia sana con respecto a eso. O cualquier cosa. Esto me lo enseñó un profesor mío de psiquiatría, el doctor José Luis Marín, amigo incluso, sobre esto, ¿no? Sobre que la envidia es una forma de perversidad y que no se puede camuflar bajo ningún concepto. O sea, la envidia es una forma de odio o de desprecio hacia los demás. Cuando yo envidio a alguien de alguien, en realidad es porque lo que pasa es que a ti te gustaría tener o estar donde esa persona. Y eso de sano tiene poco. Que por eso yo nunca he entendido lo de la envidia sana. Me alegra que lo hayas comentado ahora y que lo hayas aclarado. O te gusta o no te gusta. Y ya está, o te alegras o no te alegras. Pero lo de envidia sana yo nunca lo he entendido. Sí, la envidia, los componentes de la envidia, que la envidia es una emoción, tienen que ver con el hecho de desear lo que tú no tienes. Por ello, la envidia ha sido la causa de asesinatos, de masacres, de muchas cosas. En el caso más terrenal, más cercano a nosotros, tener envidia de una persona es porque en el fondo, coño, sí, me alegro por ti, pero en el fondo está diciendo, si lo tengo yo y no lo tienes tú, pues mejor. Sí. Y a lo mejor la otra persona se alegra, no nos tiene envidia, ¿o no? Sí. ¿Verdad? Pero por eso digo que a mí me ha pasado muchas veces de cosas, de gente que incluso me ha copiado textos directos y los ha publicado en redes sociales, pero vamos,
filo por pabilo, como decimos. Pero textos tuyos. Textos míos, sí. Trozos de textos míos para argumentar algo de tal, o para significarse algo, para decir, yo digo esto, ¿no? Así me ha pasado muchas veces. Y ante ese tipo de acciones, nos quedan 4 minutos, es que esto puede generar un debate, pero ante ese tipo de acciones, ¿cómo actúas? Yo porque te conozco y no vas a entrar en... No, yo no entro nada, que haga lo que quiera, quiero decir, me da igual. Sí, pero... Yo mañana seguiré publicando cosas y esa persona seguirá copiando. Entonces no entro en estas cosas. Es importante no bajarse al nivel de ciertas cosas. Es decir, si tú haces eso, pues es tu problema. Yo lo único que hago es decir, bueno, ¿cuánto se parece esto a una cosa? Y pongo el artículo, que pongo el artículo tiene 10 años anterior. Pues imagínate si lo publicas en un libro, para luego hacer una presentación y para luego venderlo. No, eso pasa mucho. Pues nos quedan 3 minutos. Pues en un minuto comentar, si quieres, ya abordaremos este tema más adelante, incluso a lo mejor algunos de los temas que hemos tocado, darle otro repasito, como la depresión, la ansiedad, que son cosas para mantener a la gente un poco, a los que quieran seguir. Pero con las redes sociales hay que establecer límites, definir horarios, hay que realizar una desintoxicación digital. Es decir, tomo un descanso. Yo ahora, por ejemplo, me voy a lo mejor a desconectar todas las Navidades. Yo lo hago, me desconecto y lo que hago es programar artículos y programar cosas que ya tengo escritas, se programan, pero ya no estoy pendiente de ese tipo. Dedicarse al autocuidado personal, entender que el uso de las redes sociales puede ser sustituido por leer más, por ver más cine, por ir más al teatro. Es importante eso, porque aparte eso lleva a relaciones, a interaccionar con personas reales. Ser muy crítico con los contenidos, es decir, que alguien me ponga buenos días, una palomita, esto realmente a mí me parece horrible. Quiero decir, si me va a decir los días, dime buenos días, oye, ¿cómo está? No sé qué, pero utilizar este tipo de cosas para rellenar los huecos. Por eso hay que ser muy crítico con los contenidos. Cuando veas algo, critícalo. Es igual que una de las terapias que más funciona con los pensamientos rumiantes es poner en cuestión esos pensamientos, cuestionarlos. Cuando cuestionamos algo, vemos la otra parte, fomentar la autoconciencia, desactivar las notificaciones para que no te estén machacando. Que ese ruido molesta, ese pipi. Y priorizar la interacción con personas reales, porque las redes sociales tienen un fenómeno que es la pérdida de la otredad. La otredad quiere decir la pérdida del otro. La pérdida del otro. Es decir, el que está ahí, no sé quién es, sí, puede ser tú o puede ser el otro. Tú tienes una cara, pero es que tu cara la has visto en otro sitio y no se sabe nunca. Bueno, de los que más o menos luego conoces en la vida real, sí, pero para una persona que a lo mejor yo tengo unos cuantos miles de seguidores, entonces es difícil saber si las personas que están ahí son reales o no. Exactamente, desconocemos si lo son. Bueno. Por eso es importante seguir esas recomendaciones, dar un paseíto por la naturaleza, leer, escuchar buena música, descargar los podcasts del Rincón del Psicólogo, que vienen de maravilla, sobre todo cuando estamos relajados y demás, que hay que volver a escucharlos porque descubrimos muchísimas cosas que nos pueden ayudar, que nos van a ayudar. Sí, eso. Bueno, querido Blas, rápidamente, porque ahora mismo nos vamos a Fuerteventura. En el próximo episodio vamos a hablar de propósitos de Año Nuevo, pero esto ya es para el día 7, ¿no? Sí, porque el 24... Nos vamos a reunir aquí. Estamos por aquí hablando un poco de las canciones de Navidad y felicitando a la audiencia que nos sigue. Sí, pero eso lo haremos con el resto de compañeros de la tertulia. Y para el día 7, me parece que es, ¿el 7? Pues vendremos hablando de propósitos de Año Nuevo también con los amigos que vengan aquí. Con los amigos de la tertulia. Que vengan aquí y hablar de que los propósitos de Año Nuevo traen tela. Trae tela. Hay gente que lleva 20 años siendo el mismo. Sí, renovando la matrícula del gimnasio, ¿no? Sí.
Blas, hasta la próxima. Buen fin de semana. Gracias. Adiós. Buen fin de semana y buena semana.